Buenas a todos. Vamos a seguir con el proyecto de Laravel y vamos a centrarnos en la otra parte de las bases de datos, donde tenemos tanto los seeders como los factories para generar o bien información falsa o bien cargar datos dentro de la base de datos. En este caso, en nuestro proyecto, tendremos dentro de la carpeta database las migraciones, que ya vimos cómo creábamos tanto las tablas como las relaciones entre las tablas, donde tendríamos un inmueble, un propietario, un usuario, una relación entre inmueble y usuario que definiría más o menos la oferta que hace un usuario por un inmueble, y luego el perfil del inmueble, que sería de manera un poco forzada una forma de realizar o mostrar cómo sería una relación 1-1 a través de las migraciones de Laravel. También vimos cómo, además de las relaciones, generábamos los modelos y además definíamos las relaciones a través de esos has many o belongs to many, que referenciaban tanto las ofertas como los perfiles, propietarios y ciudades, es decir, las relaciones que tenía inmueble con el resto de entidades o modelos que tenemos definidos. En este vídeo nos vamos a centrar en los seeders, que serían aquellas clases que nos permiten introducir información dentro de la base de datos, como a modo de yo creo las tablas y las cargo con información. En estos seeders lo que vamos a definir es una forma estática de introducir datos. En este caso tomaremos las ciudades y cogeremos un listado de internet, lo parsearemos a través de un CSV y lo meteremos en la base de datos, es decir, serían datos que el propio seeder toma o modifica o crea de forma estática contra la base de datos. También lo que haremos será crear un seeder para inmueble, y este seeder utilizará un factory, que serían las clases que nos permiten crear datos falsos o aleatorios para realizar pruebas que tengamos o sencillamente cargar la base de datos y probar ciertos casos teniendo una serie de elementos. Por ejemplo, si tuviéramos un inmueble y estuviéramos definiendo la parte frontal, que en la fase de desarrollo pudiéramos tener información dentro de esa base de datos de partida para poder, por ejemplo, paginar o mostrar lo que serían las cards de un inmueble. Entonces, para crear, por ejemplo, ciudad seeder, aquí tenemos que todos los seeders tienen una función run y nosotros vamos a definir el código que queremos tener dentro de esa función run. Para eso, vamos a coger un listado que podemos conseguir por internet. Vamos a buscar, por ejemplo, listado de ciudades de España con CSV. Vale, y ahí tenemos una serie de datos en CSV, lo tenemos por ahí y lo podemos descargar. ¿Vale? Si lo abrimos, yo a este le voy a cambiar, le voy a poner municipios en CSV y lo voy a guardar dentro de lo que sería el proyecto. Lo voy a copiar y me lo llevo al proyecto. Dentro del proyecto de Laravel nosotros tenemos un apartado que se llama Storage, y ahí tenemos almacenamiento privado o público para la aplicación, y en este caso vamos a darle a pegar y a copiar ese municipio CSV que tenemos ahí. Dentro de ese municipio CSV nos aparece en el código, no es el código postal, es un código interno de lo que serían las ciudades de España, el nombre y el código de provincia, está en valenciano. Y dentro de lo que vamos a parsear, vamos a ir recorriendo línea por línea este fichero y vamos a ir leyendo cada una de las líneas, cada uno de los datos, almacenándolos en un array y creándolo contra la base de datos.
en esta primera fila pues tendremos que borrarla, porque nosotros vamos a leer directamente y no vamos a leer ese encabezado que aparecía. Entonces, cuando tenemos ese municipios CSV, pues vamos a parsear este municipios CSV que hemos conseguido, y ya os digo, es una especie de datos estáticos que nosotros vamos a leer y vamos a crear contra la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear un enlace al fichero, abrir el fichero con fopen, ¿vale? Y aquí pues vamos a conseguir abrir o decir dónde está ese fichero. Para eso tenemos las façades, una de ellas que se llama storage, ¿vale? Y ahí tenemos una función path que nos permite definir o que nos devuelva cuál sería el path del fichero, en este caso municipios.csu. Eso sería el primer apartado o el primer parámetro que tiene esa función, y luego pues vamos a definir el modo en que queremos abrirlo, que sería un modo de lectura. Bueno, pues ahí tenemos ya la referencia al fichero, y vamos a ir recorriendo el fichero con un while. Vamos a guardarnos los datos. Cuando le digo aquí ese dato, y ahí pues sí, vamos a utilizar ese fgetcsv con el fichero, pero para que termine esa condición del while, pues vamos a establecer que esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Y aquí le vamos a poner que sea distinto de null, es decir, que termine la condición de determine que sea distinto de null, ¿vale? Ahí cerraríamos ese paréntesis y luego pues leemos esa ciudad, esa línea por línea, es decir, este elemento de aquí pues al final iría leyendo línea por línea hasta que encontrara una línea que fuera el fin de fichero, y aquí pues vamos a con el método create utilizando ciudad, ¿vale? Que sería el modelo que nos acaba de insertar aquí. Vamos a crear esas ciudades, ¿vale? Recordamos que para crear de forma con este método ciudad, ¿vale? Nosotros nos tenemos que asegurar que ciudad tenga aquí el apartado filable. Aquí lo podéis ver en el usuario, ¿vale? Aquí tenemos esta definición de protected filable, y aquí pues vamos a hacer lo mismo. Y ahí definimos qué campos van a poder introducirse dentro con ese modelo ciudad, ¿vale? Con ciudad create. Vamos a buscar dentro de las migraciones cómo se llaman esos campos. Esos campos los llamamos en el apartado ciudad, pues código, nombre y code provincia. Vale, pues aquí vamos a decirle, ahí lo podemos poner como código, nombre y code provincia. Y ahí tendríamos pues que hemos definido esos campos que se pueden insertar a través del campo ciudad. Y aquí pues tendríamos el create y diríamos que el código, en este caso, sería igual pues a datos 0, el nombre sería igual a datos 1 y el código de provincia sería igual a datos 2. Vale, pues eso lo que haría sería recibir esos saltos que vienen definidos por una coma dentro del fichero. Dentro del fichero que tenemos aquí, municipios CSV, pues esta coma sería el 0, el 1 y el 2 serían los datos, y nosotros lo guardaríamos contra esa tabla, ¿vale? O esa tabla de la base de datos que está asociada con ciudad, ¿vale? Aquí
estamos tratando con un ORM, es decir, con la forma que tenemos de almacenar información o recuperar información a través de Eloquent, que sería el ORM que utiliza Laravel, para trabajar con la base de datos en una forma pues funcional, es decir, a través de una serie de métodos que tenemos aquí definidos. Para que se carguen estos datos, es decir, tendríamos el seeder ya definido y nosotros pues podemos cargar esos datos siempre definiéndolos que aquí, ¿vale? Tenemos que llamar a ese seeder que acabamos de crear. Aquí tenemos el database seeder de ejemplo. Básicamente lo que hace es crear un usuario de test, ¿vale? No obstante, pues nosotros lo que vamos a hacer es eliminar este usuario, o lo comentamos, y vamos a decirle que el $this, vamos a utilizar el método call y aquí vamos a definir qué seeders serán aquellos que se tienen que llamar. Pues como solo tengo uno hecho, le voy a hacer el ciudadseeder.class, ¿vale? Y ahí le voy a definir que ese será el seeder donde yo tengo que llamar, y ese seeder pues paseará ese fichero, obtendrá unos datos que son estáticos y pues nos los devolverá, ¿vale? O nos cargará contra la base de datos ese listado de ciudades que tenemos o que hemos conseguido a través de internet. Otra forma de trabajar sería por ejemplo el inmueble. Si nosotros tenemos el inmueble, aquí este seeder, lo que queremos es que se creen unos inmuebles de forma aleatoria, y para eso este seeder deberá utilizar el factory que tenemos aquí, y ese factory tenemos la definición que nos aparece creada de forma predeterminada. Lo que vamos a hacer es definir cuáles son los campos o las columnas que hemos definido para la base de datos a través de un array asociativo. Aquí vendría el nombre de la columna y falsearemos esos datos que tenemos definidos. Dentro de lo que sería el inmueble hemos definido el número de catastro, la dirección, el número, el bloque del piso, la puerta de la ciudad, el código de ciudad y el propietario, ¿vale? Dentro de esto, pues número de catastro, pues aquí tendríamos definido este numcat, sin barra baja, ese numcat, y aquí lo definiríamos. Tenemos la opción de definirlo de dos formas, o esta forma que nos da el autocompletado, donde tenemos pues que esa factory, ¿vale? Que tenemos aquí, porque por ejemplo aquí no estamos utilizando this, es decir, esta clase que extiende de factory tiene una propiedad que se llama faker y que nos define una serie de métodos entre los cuales pues tenemos ese number between, ¿vale? O numerify, boolean, phone number, address, etcétera. Vamos a ver una serie de ejemplos utilizando pues estos apartados que tenemos aquí. No obstante, pues ese número de catastro tenemos aquí que estructura número de catastro. Pues ahí tenemos que es un código alfanumérico de 20 caracteres que identifica, ¿vale? Dentro de esos 20 caracteres tenemos que los 7 primeros identifica la finca parcela y que son numéricos. Luego tenemos 7 caracteres que indica la hoja del plano catastral donde se ubica. Luego 4 caracteres numéricos y 2 caracteres de tipo de control, que serían pues caracteres de tipo letras. Bueno, pues nada, podemos definirlo, pero aquí, por ejemplo, no tenemos ninguna función que nos ponga esos fakers o ese tipo de parámetros. Para ello, nosotros podemos crear nuestro propio faker. Es decir, al igual que esta factory tiene un faker, que sería el faker que viene por defecto, ¿vale? Donde tenemos una serie de
de funciones y que sí que es cierto que nosotros en la configuración de las variables de entorno le hemos dicho que ese faker tenga una configuración española, es decir, pues que las calles pues tengan nombre español y los nombres de las personas, por ejemplo, también, y los números de teléfono, pero pues no aparece el número de catastro. Para eso pues podemos crear nuestro faker, nuestro propio faker, y ahí pues voy a lanzar Docker y voy a utilizar PHP Artisan para crear una clase que me permita crear ese faker y asignarle a todos los factories ese nuevo faker que yo he creado. Ese nuevo faker será una extensión del faker original con una serie de métodos que yo le añado. Para ello pues yo lanzo Docker y no se lanza. Vamos a ver qué le pasa a Docker. Vale. Vale, aquí tenemos la terminal. Vale, y vamos a crear un nuevo faker. ¿Cómo creamos un nuevo faker? Pues tenemos que crear dos clases. Por una parte, lo que sería el propio faker, y eso lo hacemos con PHP Artisan. Make class. Vamos a crear una clase y vamos a decirle que esté dentro de una carpeta faker y le vamos a llamar, por ejemplo, inmobiliaria faker provider. ¿Vale? Ese provider es un... ¿vale? Veréis ahí que tenemos también esa carpeta providers y al final es una forma de configurar cómo se van a utilizar, en este caso, pues todos los factories de mi aplicación van a utilizar ese faker y le tengo que decir a Laravel que se vaya a utilizar ese faker a través de un service provider y de un provider. ¿Vale? Y ese provider básicamente va a ser la clase que nos va a pedir y aquí nos crea esa carpeta, ¿vale? Con esa inmobiliaria y ahí tenemos pues el constructor, ¿vale? Veremos que este pues a ver permisos chmod nsr 777. Vale, aquí veremos que ese provider pues va a hacer un extends de lo que sería el base. Vale, pues ese base lo añadiremos al use. Ahí si os aparece podemos darle a import class y nos lo asocia. ¿Vale? Y eso va a ser la base. A partir de aquí nosotros extenderemos y tendremos o añadiremos una serie de métodos, los métodos que nosotros consideremos, ¿vale? Dentro de unos de esos métodos, pues al final será un método que no será estático porque lo utilizaremos a través de thisFaker, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? thisFaker, entonces estará instanciado. Para continuar con lo que sería el service provider, es decir, la parte de configuración, pues vamos a crear con PHP Artisan make provider y aquí pues le ponemos inmobiliaria faker service provider, por ejemplo. Vale, y tendríamos que dentro del apartado de provider faker me voy a borrar y voy a crearlo bien. Vale, ahí lo tenemos. Vale, al haber creado con el make provider, vale, automáticamente
aquí tenemos la configuración y dentro de esa configuración de lo que sería la aplicación de Laravel tenemos un apartado de app donde configuramos la app y además tenemos ese providers donde al utilizar este comando, ¿vale?, se nos añade esta línea de aquí, ¿vale? Por ejemplo, dentro de esta, pues que ya no existe, me la acabo de cargar, pues tendría ese elemento. Este framework, pues al final tiene una serie de configuraciones que se tienen que actualizar. Nada me impediría llegar aquí, crear mi nuevo class con ese provider y básicamente se crearía sin ningún tipo de problema, pero tendría que tener la consideración pues de venir aquí a ese provider para poder añadirlo. Y al final pues son cosas que pues nos pueden generar errores que si utilizamos el PHP Artisan pues nos facilitan mucho la vida. Dentro de ese, pues ahora lo que vamos a definir en ese Immobiliaria Service Provider, dentro del apartado de Register, lo que vamos a definir es la forma en la que se generará una instancia de ese provider, de ese faker que vamos a utilizar. Y ahí pues tenemos que vamos a utilizar this. Vamos a cambiar los permisos. $this app, en este caso no bit, sino un singleton. Singleton es la forma de definir unas clases que lo que nos permitirá es que en todos los factories solo utilicen una instancia, una misma instancia, es decir, es una forma de forzar que solo se pueda crear una instancia de esa clase. ¿Vale? Ahí si veis nos pide un abstract, en este caso nuestro abstract será la clase abstracta de la clase faker y aquí está el generator class, ¿vale? Y ahí dentro de esa función vamos a colocarle aquí, perdón. Es una función que no recibirá parámetros, pero que sí que la definiremos y cerraremos este de aquí. Vale, y dentro de la función lo que vamos a hacer es instanciar ese faker, ¿vale?, nuevo que tenemos y que hemos dicho que extenderá la clase base para introducir un nuevo método que será pues esta forma de crear un falso número de catastro. Para eso pues vamos a crear una variable faker y vamos a decirle que con faker factory create vamos a crear uno que sea y que va a ser o va a tomar el faker original tal cual está y vamos a decirle que tome de los del fichero de configuración de variables de entorno, en este caso este valor de aquí, ¿vale? Por eso cogemos la clave y básicamente en nuestro service provider pues introduciremos ese app faker local para que tome el valor es o si lo cambiamos a en que tome el valor inglés, ¿vale? Además vamos a utilizar el faker y con el add provider vamos a crear una instancia de nuestra clase que luego definiremos ese Immobiliaria Faker Provider y Faker, ¿vale? Es decir, creamos una nueva instancia de esa clase que hemos creado pero que todavía no tiene definido ningún método, ¿vale? Y vamos a retornar ese faker, con lo cual aquí lo tendríamos definido y sería una forma de permitirnos utilizar ese método nuevo que vamos a crear. Dentro de esta de aquí pues lo que nos faltaría sería el crear un método, ¿vale? En este caso vamos a borrar ese comentario y
aquí un pull function, vamos a ponerle número catastral, abrimos, vale, y devolverá, pues en este caso, un string. Vale, y ahí pues podemos utilizar pues algo así como un return $this generator y aquí pues podemos hacerlo a través de una expresión regular regexify y aquí pues nos tocaría definir lo que sería la expresión regular que tendríamos de un número catastral y ahí pues podemos colocar algo así como pues serían dígitos 7 dígitos, tendríamos de la A a la Z otros 7 en mayúsculas, serían otros 7, no. Luego vendrían dígitos otra vez 4, y perdón, esto 4 dígitos y nos quedarían los dos caracteres de control que serían pues de la A a la Z a la Z pues serían un par y ya pues cerramos con el dólar. Vale, pues ahí tendríamos una forma de definir la expresión regular que nos devolvería pues ese número catastral. Ahí ya podemos pues establecer cualquier configuración que nosotros querramos o consideremos de ese número de catastro. Esta función del número catastral, al utilizarlo y al crearlo a través del service provider, pues nos permitirá acceder desde el inmueble factory. Y aquí pues en ese podemos poner el número catastral y ahí pues en principio tendríamos que nos devolvería ese número de catastro, ¿vale? Número catastral, ¿vale? Las siguientes pues podrían ser más sencillas. Si tenemos ese inmueble, pues la dirección pues podría ser address o en este caso puede ser street name, ¿vale? Dirección, y aquí vamos a ponerle un street name, ¿vale? Tendríamos el número y nos pone ese building number. Tendríamos también el inmueble, el bloque, el piso, la puerta. El bloque podría ser ese de ahí. Podríamos establecer, por ejemplo, más con random element un letter. Random letter que tenemos aquí. Podríamos establecer, bloque piso sería primero y tal, pues tenemos aquí pues piso y sería pues en este caso un number between, por ejemplo, y le colocamos 1 y 10 o 25 pisos, puede ser que haya. Y lo mismo para la puerta, pues aquí vamos a colocarle un random letter, ¿vale? Y llegamos a los campos que pueden ser o son relaciones con otras tablas. En este caso, el código de ciudad, ¿vale?
y el propietario ID. En este código de ciudad, pues tenemos aquí, pues vamos a ponerle un código ciudad y sería un elemento aleatorio entre una ciudad. Lo podemos hacer de múltiples formas. Podemos, por ejemplo, crear una función aquí que sea, por ejemplo, $ciudad o $con ciudad y utilizar la ciudad, es decir, el elemento ciudad, para decirle ese in random order first, es decir, que de forma aleatoria nos consiga ese código o esa ciudad, en este caso, que no sería un código de ciudad. Ahí obtendríamos toda la ciudad. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos, y es una de las lógicas que podemos utilizar, podríamos venir aquí al modelo de ciudad y llegar y decir, pues voy a crear un public static function y aquí le voy a llamar obtener ciudad aleatorio. Vale, podríamos hacerlos en el faker para que nuestro faker nos diera ese código ciudad aleatorio, pero pues digamos que no sería generado de forma falsa, sino que sería uno de los códigos que tenemos en la base de datos y necesitaríamos tenerlo en la base de datos. Podemos hacerlo como consideremos. Y dentro de ese código de ciudad, pues si lo vemos aquí, sería un entero, si no me equivoco, está definido como un string de 6, ¿vale? Pues por lo tanto esta ciudad nos devolvería un string. Y aquí pues sí que podríamos utilizarlo, es decir, aquí obtendríamos la ciudad y esto utilizaríamos ciudad, dos puntos, in random order y obtendríamos el primero. A esa ciudad pues le decimos que retorne el ciudad código y ya lo tendríamos, ¿vale? Y aquí pues dentro de ese factory de inmueble pues utilizaríamos que el código de ciudad sería ciudad dos puntos en este caso obtener código de ciudad aleatorio, ¿vale? Podríamos hacerlo de forma directa, podríamos hacerlo de muchas formas, pero bueno, a lo mejor es una función que luego en algún momento podemos utilizar también. Mientras que el propietario, aquí tenemos propietario ID, pues lo que vamos a definir es la creación de un propietario a través de un faker, es decir, vamos, o en este caso no vamos a tener que el seeder llame a los propietarios, aunque podríamos hacerlo perfectamente, pero vamos a definir cuál sería el propietario falso. Y dentro del propietario falso, pues tendríamos que tenemos DNI, nombre, apellidos, IBAN, dirección y teléfono. Pues dentro de este propietario, de la misma forma, tendríamos DNI, nombre, apellidos, IBAN, dirección y teléfono. Y teléfono, ¿vale? Nos lo rellena casi todo. Ahí pues tenemos que DNI, pues vamos a ver si aparece algún ID. UUID, vale. Identifier. Vamos a ver si aparece aquí. Aquí tenemos. Si no, al final podemos definirlo de forma fácil. Email, IPv4.
No, aquí en principio pues no lo tenemos. Pues, como ya tenemos un faker, pues podemos llegar aquí. DNI, que devuelve un string y lo mismo. En este caso utilizamos un regexify y ahí sería 8 dígitos y una letra. Pues bien, lo tenemos definido. Vale, y esto es lo que os decía cuando tenemos aquí o cuando hemos creado un patrón singleton, es decir, yo solo creo una instancia de mi faker de esta clase de aquí y esa instancia va a ser utilizada por varios factories, ¿vale? El inmueble factory va a crear el número de catastral y el propietario faker, pues aquí le voy a poner este DNI para poder pues hacer pues todo lo relacionado. Aquí pues tenemos que se utiliza el address y será la dirección completa, con puerta, con bloque y con número, ¿vale? Y lo podemos cambiar, ¿vale? No utilizaríamos. Si tenemos esta definición de ese factory, pues aquí tenemos que ese propietario podemos crearlo con el método factory, ¿vale? Para ahí tenemos que vamos a utilizar esa fasade que nos crea del modelo. En este caso, en lugar de acceder a la base de datos, aquí vamos a crear el factory, ¿vale? Y le ponemos el create. Esto lo que nos dice ese factory, este elemento cuyo parámetro le diríamos cuáles son el número de propietarios que queremos crear. Aquí solo creamos un propietario porque no le pasamos parámetros, se quedaría por defecto. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el seeder, que va a llamar a ese voy a borrar esto, a este inmueble factory, aquí sí que le voy a decir, por ejemplo, que aquí en inmueble seeder, pues sí que voy a hacer inmueble y en este caso voy a utilizar factory y voy a decirle que me cree, pues por ejemplo, 10 inmuebles, que cada uno de esos inmuebles al venir aquí creará un propietario falso y ese propietario que se creará con todos los datos automáticamente se asociará al código del propietario que tenemos ahí. Bueno, nos queda muy poco para terminar. Tenemos el perfil, sería básicamente lo que nos faltaría. Y lo mismo, pues dentro del perfil tenemos un inmueble, tenemos el perfil asociado al inmueble y aquí tenemos una parte diferente. Si es que las relaciones del inmueble, tanto con la ciudad como con el propietario, es decir, son claves que tenemos almacenadas en el inmueble y aquí tenemos, son de hecho claves que tenemos almacenadas en el inmueble y que son, o sea, no permiten nulos. ¿Vale? Aquí, al no utilizar ese nulable, lo que me obliga cuando he generado ese campo código de ciudad es que un inmueble tiene que tener sí o sí una ciudad, ¿vale? Y por eso también definimos la relación entre el inmueble dentro de esos códigos. Vamos a ver un ejemplo que tenemos ahora, que nosotros podemos, a través de la ciudad, import class, que tenemos a través de lo que sería el perfil, que nosotros vamos a rellenar los campos y esa relación que tiene con inmueble no la vamos a definir hasta después, ¿vale? Es decir, la definiremos en el seeder del inmueble para ver pues un ejemplo de cómo se puede crear. Aquí tenemos que tenemos metros, habitaciones, baños, ascensor, tipo, eficiencia y año. Vale, pues vamos a ello. Tenemos ese perfil. Me lo voy a copiar que no recuerdo. Metros, habitaciones, baños, ascensor. Metros, habitaciones, baños,
y ascensor. Vale, todos estos ahora los comprobamos. Ahí tenemos tipo, eficiencia y año. Vale, pues tipo, eficiencia y año. Vale, pues el año está bien, la eficiencia no es una random letter, voy a ponerle que sea un random element. Vale, aquí le pasamos el array, pues ese array, como ya lo tenemos creado en el apartado de creación, pues lo cogemos de aquí y me lo llevo al perfil. Vale, tenemos el tipo, pues lo mismo, aquí el random element y le voy a pasar los tipos que hemos definido, el piso, adosado, parcela, una nave industrial. Ahí el ascensor le voy a poner que es un booleano. Los baños, pues sí puede ser entre 1 y 5 baños. Podemos hacerlo si fueran casas muy lujosas con 15 baños o 20 baños, lo que sea. Al final es todo falso y básicamente nos da un poco igual. La habitación es entre 1 y 15 y los metros entre 1 y, como tenemos parcelas y tal, pues yo qué sé, 10.000 metros. Podría ser, ¿vale? Y es lo que os comentaba. Aquí nosotros tenemos definido todo lo que serían las columnas que tiene definida la tabla, ¿vale? Pero no rellenamos esa relación que tenemos en el apartado de perfiles con inmueble ID, ¿vale? Para rellenar esta relación la llenamos cuando nosotros dentro del inmueble le decimos que cree 10 inmuebles, pero que cada uno de esos inmuebles tenga un hash perfil. Y esto es un método que se crea de forma automática, ¿vale? Que nos marca como que no aparece, es porque viene a través de una extensión y nos viene del modelo. Es decir, cuando nosotros tenemos que hemos definido un inmueble, hemos definido una relación con la clase perfil, 2.2.class, que se llama perfil. Por eso ese método se llamaría hash lo que hemos puesto aquí en mayúsculas, ¿vale? Si le ponemos, no sé, datos o más datos, pues sería hash más datos. Y viene definido pues la utilización de esos métodos que se crean de forma automática y que nos permiten crear relaciones de este tipo entre inmueble y perfil. ¿Vale? Esto lo podemos hacer porque no tenemos la clave del perfil en inmueble, es decir, no la hemos definido. O, por ejemplo, este inmueble factory, si nosotros, por ejemplo, el propietario o la ciudad, vamos a la tabla de la base de datos de inmueble y le ponemos o le decimos que sea anulable, yo sí que podría colocarle ese hash ciudad. Si no, al crear ese inmueble, pues nos diría o nos daría un error que nos diría, pues, oye, yo tengo un campo con ciudad que no se puede quedar en blanco y me lo estás pasando en blanco. Porque solamente cuando se cree la ciudad, en este caso, pues sería más el caso del propietario, porque la ciudad es estática y está definida. Cuando se cree el propietario, ese propietario falso, pues tendríamos que definirlo. El propietario, por ejemplo, al estar definido como constrained, que no nos hemos preocupado de traernos o de crear ese campo y relacionarlo, tal cual hemos hecho con ciudad, pues sí que está definido como not null y por lo tanto tiene que estar rellenado. Y por lo tanto nosotros en ese propietario ID
tenemos que establecerle o tenemos que pasarle un valor. En lugar de venir aquí y decirle, pues, que podríamos hacerlo, ese hash propietario, que nos crearía ese propietario falso, ¿vale? Bueno, pues en principio tenemos definido lo que serían los seeders, ¿vale? Tenemos los factories, aquí tenemos el user factory que pues nos viene definido el name, el email verified, el password y tal. Y pues dentro del database seeder, pues voy a decirle, pues en ese caso, pues podemos colocar el user seeder, ¿no? No, vale. Aquí es que el user seeder no lo queremos. Vale, pues puede ser un buen momento para crearlo. Voy a dejarme el inmueble seeder.class, y aquí, si veis, no se ha creado por defecto el user seeder, porque es una tabla que nosotros no creamos el modelo, sino que el modelo venía creado por defecto. Sí que tenemos el factory, podríamos crearlo perfectamente de esta forma de aquí, pero por ejemplo vamos a crear uno automático. Entonces aquí, pues lo que he dicho, yo muchas veces no me sé los comandos, artisan make, y aquí por ejemplo me dice make seeder, pues make dos puntos seeder, nos aparecerá como pues ese user seeder, vale, y se ha creado. Voy a verificarlo y aquí tendría pues ese user seeder, vale, donde le puedo poner pues al final esto que venía aquí, donde es pues créame 10 usuarios, por ejemplo. Y aquí en ese database seeder pues sí que le podríamos colocar ahora un user seeder. Vale, pues en principio tendríamos esa forma de definir tanto seeders como factory, y ahora podemos probar si funciona efectivamente pues con php artisan migrate, le pongo fresh para que se borren todas las tablas de la base de datos y se vuelvan a crear, y el modificador --seed para que se cree. Vamos a solucionar los errores que nos aparezcan. Database seeders storage not found, esto será el use y lo tenemos aquí, ese import class, y aquí support facades storage, vale, es lo que os comentaba de las facades, que son clases auxiliares que nos permiten pues, acceder a todo este tipo de elementos. Igual que eso tenemos una str que nos permite ir o hacer operaciones con los strings. Pues vamos a definirla aquí, trying to access array of sets, datos, no está bien puesto, este sería este cierre aquí y este cierra aquí. Y aquí columna ID no existe en ciudades. Perdón, vale. Lo mismo que hemos hecho en ciudad, aquí tenemos el protected filable, pero también tenemos que decirle la clave primaria que tenemos definida, porque nosotros la hemos cambiado y no es el ID que viene por defecto, y eso lo podemos hacer de la misma forma con protected, y aquí está $primary key y le ponemos el código, ¿vale? Por eso está intentando crear un ID que no está asociado,
Y ahí sí que estaría intentando cargar las ciudades con la base de datos y luego en principio intentará este de aquí. No forma número catastral. Faker Generator en Inmueble Factory PHP 33. A ver. Número catastral. To Faker Generation. This Faker. Número catastral. Y aquí vamos a ver este del provider. No sé si será ese. Inmobiliaria Factory. Y aquí pues nos ha referenciado bien. Generator. Vale, aquí pues no tengo nada, por lo tanto ese Faker Generator y ese Factory aquí. Faker Factory aquí. Aquí me dice que user not found en los seeders. Y yo en principio creo que en principio creo que ya ha pasado el inmueble. Aquí foreign game analysis, rentable más. Y aquí me está diciendo que en la tabla de inmuebles Violate Ciudad 92674 no está en la tabla de inmuebles. Ciudad, este sí, y aquí este en random order. Vamos a conectarnos y a ver la base de datos si tiene ese 92674.
¿Y dónde se sacó esto? Ahí tenemos código. Me da que es... Número de puerta, código ciudad y los valores son 5 y ese código ciudad no lo inserta. No sé si es que no se está haciendo bien. Y no he puesto has perfil. Vale. Aquí podemos hacer, por ejemplo, un dump o un dump and die y colocarle ese ciudad, dos puntos, obtener código de ciudad aleatorio para ver. Y ahí, por ejemplo, nos estaría diciendo, como le hemos puesto el DD, que significa dump and die, pues que va a morir y el resto no se va a ejecutar. Que ahí parecería el 270039, que el 27039 lo tenemos aquí. Que sí que es el elemento que está. Pero aquí no se obtendría ese código ciudad. A ver si no le he puesto mal el... code / ciudad. Code / ciudad, propietario de ciudad, obtener número de ciudad, code ciudad aleatorio. Vale. Es un string, referencia es un string. Y aquí tenemos la ciudad, que es un string también de 6. Parece que todo esté bien. El seeder de ciudad se ejecuta antes, por lo tanto la base de datos debería de funcionar. Ciudad seeder class se ejecuta ahí. Y cuando se hace referencia
A ver, puede ser que esté mal definida la tabla. Puede ser que esté mal definida la tabla. Ciudad, referencias, código, ciudad. Vamos a verlo. Tenemos inmueble. Vamos a modificar. Vamos a ver las foreign keys. Column name, target name, código. Target tablet, ciudad. Y ahí tenemos código provincia, inmueble, vale, va a ser esto, y esto será código y esto será ciudad, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues ahí tenéis uno de esas cosas que a lo mejor lo hice con la ayuda del asistente. No. A ver. Código. Vale. Si cambia ciudad, y aquí le pongo ciudad, y aquí le cambia ciudad. Ay, perdón. Vale, y esto será de aquí. Return código. Esto está en Ciudad Sider. Se crean las tablas bien. Ciudad tiene cociudad. La única que la referencia. Hemos cambiado ese mismo código. Y luego en el Ciudad Sider, que es el fallo, column name código, no existe, pero le he cambiado a cociudad.
Vale, esta será de aquí. Esta será ciudad. Insertando ciudad, cociudad, ta. Ciudad Cider, llama ciudad, está ciudad. Y dice returning código. Returning código. En 19 create, ciudad create, ciudad, vale, aquí. Vale, ahí, esto no está mal que lo veáis porque al final veis todos los elementos están relacionados. Y a lo mejor en algún caso me ha fallado algo, me he dejado algo. Ahí parece que empieza a funcionar. Y aquí me está dando algún tipo de error porque parece que Illuminate the Query Exception y aparecen inmuebles IDER en 16. En inmuebles IDER en 16. ¿Qué es esta? Factory, crear 10, has perfil. Perfil tiene. Y aquí está insertando el inmueble con número tal, código de ciudad. Y te dice que código de ciudad no está presente en la tabla ciudades. Y ese return ID no me gusta. Porque si yo le pongo una ciudad aleatoria, que todos sean la misma ciudad, por ejemplo, copio esta, y aquí en inmueble factory, en lugar de eso le coloco ese string. Vamos a ver si nos podemos saltar eso. No sé si hay algún tipo de... Vale, aquí el name, porque le cambié, tengo el usuario, y le puse el nombre, y aquí, pues sí que ha pasado.
nombre, email y password. Vale, pues aquí sí que ha pasado, pero pues no sé si hay algún tipo de problema con este método que tenemos aquí. Que en principio yo no veo ningún tipo de fallo. Pero pues lo compruebo y en el siguiente vídeo os lo especifico para pues no perder el tiempo en todo esto. También os pasaré el proyecto y podéis comprobar cómo lo hemos solucionado. Pero en principio más o menos que nos quede claro lo que sería cómo realizar esa forma de crear tanto seeders como factory, y ya luego pasaremos a lo que serán los controladores, las rutas y la validación de datos que nos llegan por las requests al final, por las peticiones que nos hacen los clientes y que nos enviarán tanto datos de almacenamiento como de modificación. Vale, dejamos este vídeo aquí. Un saludo a todos.